Spider-Man Life Story. Vaya sorpresa, la verdad es que no esperaba nada de esta historia. Compré estos números sueltos conforme fueron saliendo en inglés, pero no los leí, solamente los guardé. Pues no sé, según yo, para tenerlos ya todos juntos y leerlos de una sola vez. Y así lo hice, aunque prácticamente un año después. Pero bueno, qué bueno que por fin lo hice porque... grata sorpresa. ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos a One Shot Comics y vamos a hablar de Spider-Man. Es mi personaje favorito de los cómics y siento que tenemos pocos videos aquí en el canal que hablan sobre él, entonces vamos a irle inyectando un poco más de radioactividad arácnida a este canal, comenzando por esto, porque precisamente se publicó esta miniserie, que son 6 números entre marzo y agosto de 2019, como parte de la celebración de los 80 años de Marvel. Entonces es algo así como pues una ocasión especial. Y creo que sí lo ameritó. Bien hecho, Marvel. Life Story es escrita por Chip Zdarsky, que está teniendo cada vez un perfil más alto, siento yo, como escritor. Comenzó como artista, haciendo cosas muy como de comedia, Sex Criminals, ese tipo de cosas, haciendo equipo con Matt Fraction. Pero siento que ya ha evolucionado mucho más allá de eso a volverse un escritor bastante apto. Me dicen que su actual corrida de Daredevil está increíble, tengo que checarla todavía. Pero bueno, su forma de escribir a Spider-Man ya la conocíamos. Había habido algunos cameos de Spider-Man en cosas que él había escrito, como Howard the Duck. Pero también tuvo una corrida en Peter Parker, Spectacular Spider-Man, que yo como que no la seguí súper de cerca. Pero sí leí el final y el final es muy bueno. Tiene un número último que es como autoconclusivo y es un gran número de Spider-Man. Se nota que de verdad Zdarsky es fan y entiende al personaje perfectamente. Entonces qué bueno que le dieron este proyecto. Entonces él escribe y tiene arte del ya más que clásico Mark Bagley, que ya hablaremos más adelante del arte. Pero bueno, por ahora las tintas son de John Dell y los colores son de Frank Darmata. ¿Cuál es el concepto de Spider-Man Life Story? No vamos a entrar en muchos spoilers en este video. Yo como que supongo que nunca leí bien de qué se trataba. O sea, como que sí tenía una idea vaga. El chiste es que cada uno de estos números va representando una década. Pero yo no estaba seguro si era una década dentro de la vida de Spider-Man o una década dentro de los cómics de Spider-Man. Resulta que es la primera, es una historia autoconclusiva en un universo paralelo, en teoría está dentro de su propia continuidad y entonces en ella el tiempo transcurre de forma pues lineal y igual a como transcurre para nosotros. Entonces en el primer número, que transcurre durante los 60s, pues Peter Parker tiene más o menos 20 años, ya lleva como 4 años siendo Spider-Man. En el siguiente número, el número 2, abarca los 70s, entonces Peter ya tiene 30 años. Número 3, en los 80s, él ya tiene como 40 y tantos, y así sucesivamente. Desde ahí eso me parece un concepto bastante interesante para explorar con Spider-Man, porque pues es un personaje perenne, ¿no? Peter Parker eternamente tiene 20 y tantos, 30 y poquitos, a lo mucho, ¿no? Siempre lo vemos como alguien de 27, 28 años, más o menos, por lo menos últimamente. Entonces resulta bastante interesante explorar toda la vida de este personaje, también en un paquete relativamente corto. Son números un poco más grandes de lo normal. No estoy seguro de cuántas páginas tienen más de 24 y costaron $5 cada uno. Entonces los 6 números, que aparte aquí en México ya se publicaron en un solo tomo, pues es un tomo un poco más choncho de lo que estamos acostumbrados para algo de 6 volúmenes en tomos sueltos, en grapas pues. Hablando primero de la historia, pues es un dramón. En cada uno de los números pasan por lo menos 2 o 3 cosas que me dejaron a mí por lo menos bastante impresionado. O sea, llegué a exclamar algunas palabras altisonantes en voz alta al estar leyendo este cómic. Está como que remezclado, no necesariamente cada número o en cada década pasan cosas inspiradas en las cosas que pasaron en los cómics de Spider-Man en esa década, aunque un poquito. En los 60s, por ejemplo, tenemos una historia con el Green Goblin. En los 80s tenemos el símil de las Secret Wars en este otro universo, ¿no? No les voy a decir qué pasa en los 70s porque siento que es un poco spoiler, pero es algo que no pasó en los 70s en los cómics. Lo que sí es que prácticamente todo está inspirado en cosas que ya hemos leído en cómics de Spider-Man, pero todo tiene un twist bastante grande normalmente. Todo tiene que ver con esta temporalidad que le dio Zdarsky a este cómic, en el que los superhéroes
no son inmortales, no van envejeciendo conforme va pasando el tiempo, va envejeciendo todo el mundo. Y entonces siento que a lo mejor les da un sentido de mayor urgencia a sus vidas. Tienen que hacer más cosas o menos cosas, depende de quién hablemos. Porque vemos a varios personajes aquí. Nos enteramos de qué pasa con el Capitán América, con Mr. Fantastic, con Tony Stark, con varios otros personajes sorpresa, que por lo menos para mí fueron sorpresa en algún momento. Y todos se me hicieron bastante interesantes. Es un muy buen Elseworlds también en ese sentido. Probablemente se podría expandir y contar algunas otras historias, porque pues aquí vemos 60 años pasar. Entonces hay muchas cosas que nos podrían contar de este otro universo que por lo menos a mí se me hace bastante interesante. Y todo esto, como ya dije, está envuelto en este entendimiento y fandom que tiene Zdarsky de Spider-Man. Y creo que lo logra cerrar de una forma increíble, impecable. El cierre de este cómic es una cosa, pues es como está súper trillado decirlo, pero creo que sí es el caso. Es una carta de amor hacia Spider-Man todo este cómic, aunque pasan muchas cosas que no han pasado en los cómics de Spider-Man. Como dije, los twists son muy grandes, pasan cosas muy diferentes, pero aún así la esencia siempre está ahí, la esencia de quién es Peter, quién es Spider-Man y por qué, su sentido de responsabilidad, su culpa, su familia, sus seres queridos, sus amigos. Todo eso siempre son elementos que son básicos en Spider-Man. Todo está ahí y todo me parece que está bastante bien logrado. En cuanto al arte, como ya dije, es de Mark Bagley. Mark Bagley para mí es alguien que representa pues mi primer artista de Spider-Man. Cuando yo empecé a leer cómics muy chiquillo, por ahí en los 90s, pues los que se estaban publicando en ese momento aquí en México, que publicaba Editorial Vid, era por ahí de la saga de los Mataarañas, ese tipo de cosas súper noventeras, ¿no? Y pues el dibujante de Spider-Man era Mark Bagley. Siempre me ha gustado mucho cómo dibuja los ojos muy grandes de Spider-Man, ese tipo de cosas, pero aquí no sé, siempre me ha pasado algo como que siento que Bagley no mejoró en algunos aspectos nunca. Hay algunas cosas que tengo que quejarme de ellas, como algunas caras, como que medio descuadrada. De repente los ojos se les suelen salir un poco de proporción o descuadrar un poco, siento. Entonces hay veces que las caras que dibuja Bagley me gustan muchísimo y hay otras veces que no. Eso es en cuanto a los civiles, porque prácticamente todo lo que tiene que ver con Spider-Man o algún villano o algún otro superhéroe es impecable, me parece, el trabajo de Bagley. Los colores me parecen cumplidores, creo que no tienen mucho que hablar por sí mismos, están ahí para dar el mensaje, para comunicarnos lo que se tiene que comunicar, pero sin una presencia muy distinguible. Que eso puede ser bueno o malo según tu preferencia de coloristas. Lo que sí es que en algunos lugares, sobre todo con los personajes en sus ropas de civiles, hay algunas inconsistencias un poco extrañas. Les voy a enseñar una escena con Peter y Gwen Stacy en un laboratorio, en la que los tonos de piel van cambiando muchísimo. Como que Gwen de repente se ve muy rosita, de repente no, se ve más pálida. Entonces está un poco, me llamó la atención mucho justo esa escena, pero bueno, ahí se las dejo. En general creo que la presencia de Bagley la siento más con la historia que tiene con el personaje y cómo realmente sabe dibujar a Spider-Man. Desafortunadamente, al menos desde donde yo lo veo para Mark Bagley, es que tienen que tener iguales partes de Peter Parker y de Spider-Man, y su Peter a veces sí, como ya dije, ya lo estoy repitiendo nada más, pero su Peter hay veces que me gusta mucho y otras que no tanto. Entonces ahí lo veo como una pequeña desventaja, pero en general su presencia aquí es más como para darle ese empuje que necesita un artista clásico de Spider-Man en una historia tan especial. Finalmente, me da mucho gusto recomendar este cómic con todo. Por ahí alguien en algún momento me preguntó que si le convenía comprarlo si no había leído nunca Spider-Man. Tal vez en ese caso no, porque funciona como un homenaje a toda la historia de Spider-Man. Y entonces siento que sí es esencial que al menos sepas muchas de las cosas que han pasado en la historia de Spider-Man. Si a lo mejor no has leído cómics de Spider-Man o no muchos, pero sí estás familiarizado en general con cosas que han pasado, ya sabes, leyendo en internet o por películas o cosas por el estilo, a lo mejor sí. Pero si de plano estás en ceros con Spider-Man, yo creo que mejor empieza a leer cosas clásicas y después algo que es básicamente un homenaje. Pero para todos los que sí estamos más familiarizados, no lo duden ni un segundo, cómprenlo, la edición que quieran, la que sacó Smash, la que está en inglés ya también está en TPB recopilado. Si encuentran los números sueltos,
Las portadas es otra cosa que no había mencionado, pero me gustan bastante. Todas son precisamente de Chip Zdarsky, que ya dijimos es también un artista bastante apto. Cada una es temática de la década en la que se desarrolla y cada una de un color distinto. Me gusta mucho cómo se ven, la verdad. Así que bueno, arrancamos con el pie derecho esta nueva temporada arácnida en el canal y ya terminamos. Váyanse a leer este cómic, no les puedo recomendar otro después de leer esto.